¿Cómo están, estimados estudiantes? En este video vamos a modelar un problema número 15 del tema triángulos, líneas notables, tema 16 de su libro. ¿Sí? Vamos a leer la pregunta. En la figura dice el triángulo ABC es rectángulo. Calcula EF si los catetos miden 6 y 8 respectivamente. Muy bien. En este caso nos están pidiendo el valor de X, de F. Y los catetos son 6 y 8, ¿no? Entonces vamos a colocar acá la medida. 6, ¿verdad? Uno de los catetos. Y el otro vale 8. Ahí está. No nos especifican qué catetos son, ¿sí? Así que hemos nosotros asignado esos valores a cada uno de los catetos. Y obviamente por Pitágoras tú sacas la media de la hipotenusa, ¿no? Si el cateto son 6 o 8, la hipotenusa será 10 aplicando el teorema de Pitágoras. Entonces con eso ya tenemos aquí lo que es el valor de la hipotenusa, ¿no? Ahí le estamos poniendo la longitud. Eso valdría 10. Bien. Podemos sacar una ecuación. No sabemos que el ángulo tanto 2 alfa como 2 teta deben sumar 90 grados, ¿verdad? Porque es el ángulo B. Entonces por acá vamos a colocar que el ángulo 2 alfa, que le vamos a llamar 2A nada más, estimados estudiantes, más el ángulo 2 teta, que le vamos a llamar Q, ¿sí? Esto es igual a 90 grados, perdón, ¿no? A 90 grados. Es decir, tanto 2 alfa como 2 teta son ángulos complementarios. Bien, por lo tanto, empezamos haciendo la primera pregunta. ¿Cuánto valdría este ángulo? El ángulo A. ¿Cuánto valdría? Ahí está. ¿Cuánto valdría ese ángulo? Tú sabes que 2 alfa más 2 teta es 90 grados. Entonces, fíjate en este triángulo que voy a colorear. ¿Sí? Ahí está. ¿Te das cuenta? Tienes dos ángulos. 2 alfa, 90. Entonces, ¿cuánto valdría el ángulo A? Correcto. Valdría 2 teta. Entonces, vamos a colocarle aquí el valor. Nosotros estamos usando 2Q, ¿verdad? Ahí está. Listo. Entonces, ahí tenemos 2Q. Ajá. Recordemos que Q está siendo de teta, ¿verdad? De igual manera, ¿cuánto valdría este ángulo de aquí, el ángulo C? Ahí está. ¿No? Ahora fíjate nuevamente en este triángulo que te voy a sombrear. Tú sabes que 2 alfa más 2 teta es 90. Pero como aquí, ahora en el triángulo verde, tú tienes que 2 teta más 90, entonces el ángulo C tendría que valer 2 alfa. Porque suman 90 grados, son complementarios, ¿no? Entonces ahí está, vamos a colocarle. Vamos a borrar primero esto, ahí está, 2 alfa. Listo. Profesor, ¿y qué gano yo con todo esto, no? Lo siguiente, mira, fíjate lo que voy a hacer ahora. Tú sabes que dos ángulos internos, como alfa y aquí 2 teta, suma el ángulo externo, es decir, este ángulo externo. A este ángulo de aquí, lo vamos a sombrear para que lo puedas observar. ¿Cuánto valdría este ángulo de aquí? Ese ángulo valdría alfa más 2Q, ¿verdad? Sería la suma de este ángulo interno más este ángulo interno. Entonces ahí tenemos el ángulo externo. Entonces este ángulo sería alfa, que es A para nosotros, más 2 teta, ¿no? Que es 2Q. ¿No? Ya les expliqué por qué estoy usando A y Q en lugar de alfa y teta, ¿no? Ahí está, ahí lo ponemos. De igual manera, ¿cuánto valdría este ángulo de aquí? Este angulito de aquí. ¿Cuánto mediría? ¿No? Vamos a sombrear. De igual manera, la suma de dos ángulos internos, es decir, el ángulo teta más el ángulo 2 alfa, debe sumar el ángulo externo F. Entonces ya lo tenemos. Eso sería entonces teta, que yo lo estoy colocando Q, más 2 alfa, ¿no? Listo. Ahí está. Listo. Listo, estimados estudiantes.
Entonces, ahora vamos a fijarnos en lo siguiente. Mira este triángulo azul que voy a sombrear. Perdón. Un ratito. Y ahora sí. Fíjate en ese triángulo azul que es sombreado. Mira la medida de este ángulo de acá. Es 2 alfa más teta, ¿verdad? Ese ángulo que estoy pasando con lápiz ahorita es 2 alfa más teta. ¿Sí? Este ángulo de acá, 2 alfa más teta. Y acá también valdría 2 alfa más teta, ¿no? Entonces, si esto es 2 alfa más teta y este ángulo también de aquí, el ángulo F es 2 alfa más teta, ese triángulo es isósceles. Es decir, que si esta medida vale 6, no, esta medida vale 6, entonces esta medida también valdría 6 porque es un triángulo isósceles. Ahí está, 2 alfa más teta, 2 alfa más teta. Entonces, la medida de AF es 6. 6 sería esa longitud. Acá la voy a poner. Ahí está, eso valdría 6 entonces. ¿Sí? Por el triángulo isósceles. Ahora, quiero que te fijes en el siguiente triángulo. Mira este triángulo que voy a sombrear de naranja. Perdón. Mira el triángulo que estoy sombreando de naranja. Ahí está, ¿te das cuenta este triángulo? Mira este ángulo de acá. Este ángulo de aquí es alfa más 2 teta, ¿verdad? Sí, ese ángulo es alfa más 2 teta. Acá está, nuevamente lo voy a pasar con lápiz. Ese ángulo es alfa más 2 teta. Y aquí también tienes alfa más 2 teta. Por lo tanto, es un triángulo isósceles, es decir, la medida de este segmento, que vale 8, es igual a la medida de este segmento también, que vale. Eso también valdría 8. Entonces, acá le vamos a colocar 8. Ahí está, 8, ¿no? Entonces, con eso ya tenemos la medida de E hasta C. Por lo tanto, estimados estudiantes, ya hemos resuelto el problema. ¿Por qué? Porque si todo vale 10 y eso vale 8, este AE valdría 2, ¿verdad? Y si AC vale 10 y AF vale 6, esto vale 4. El lado FC vale 4. Entonces, con eso ya tenemos el valor de X, que es EF. Poniendo aquí nuestra ecuación entonces, el 2, que es el lado AE, más el segmento EF, que no conozco, que es X para mí, más el segmento FC, que es 4, eso sería igual a toda la hipotenusa AC, que vale 10. De aquí, estimados estudiantes, logramos el valor de X, que vale 4. Ese es el valor de EF. ¿Sí? Espero que haya quedado claro este problema. ¿Sí? Implica nada más determinar algunos ángulos internos y buscar triángulos isósceles. Muy bien, espero que haya quedado claro. Y conmigo será hasta el siguiente video. Muchas gracias, estimados estudiantes.